Hace muchos años yo debí de haber tocado este tema, pero todo tiene su tiempo. De verdad, todo tiene su tiempo en Dios y todo tiene una razón del por qué yo no lo había tocado. Y de verdad que como pastor velo por la salud espiritual de cada uno de ustedes. Como pastor me doy a la tarea de dar lo mejor de mí, extraer del corazón de Dios lo que quiere mostrarle a usted. Yo he querido toda mi vida, desde que los pastoreo a ustedes, que ustedes sean bendecidos. De verdad, yo quiero que ustedes sean bendecidos por la mano de Dios. Y este tema que hoy voy a estar impartiendo es un tema que se toca poco. Quizás ha sido, perdóneme que use esta palabra, ha sido muy manoseado porque no ha sido correctamente interpretado. Y al no ser correctamente interpretado, pues obviamente que se ha manoseado y se ha dado otros fines que no son los verdaderos. Por mi parte, yo quiero que les pongan mucha atención a la palabra que hoy voy a estar impartiendo, que por favor tengan papel y lápiz y la palabra al lado y que por favor me ayuden, de verdad, me ayuden a facilitarle a usted de parte de Dios el que hoy ustedes puedan entender desde principio a fin el tema que hoy voy a estar impartiendo. Sé que va a ser de gran bendición para usted porque sé que va a llegar la bendición que de verdad ha querido que llegue a su casa, a sus manos, a su familia. Demos inicio, por favor, al tema de esta mañana. Desde ya les voy a bendecir y sé que Dios, más que yo, les va a bendecir también, porque los ama y porque ustedes son sus hijos, son su pueblo, son los redimidos de Él. Durante el siglo pasado, permítame introducirle el tema. Los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión y aún más recientemente la internet han jugado un papel muy importante para facilitar a la iglesia el cumplimiento de su misión de predicar el evangelio, la palabra de Dios. La iglesia ha debido enfrentarse al interrogante de cómo desea Dios que su obra se financie. Al examinar las Sagradas Escrituras de manera muy consensuada y de manera muy fina, muy metódica, encontramos en muchos pasajes de las Sagradas Escrituras evidencia del modo de que Dios use para financiar consistentemente y eficazmente un método llamado el diezmo. Hoy hablaré del diezmo. Quizás ustedes me preguntarán, ¿por qué, pastor? Voy a hablar del diezmo porque como pastor tengo la responsabilidad de quizás evacuar en usted muchas inquietudes, muchos mitos que se han dado a través de no comprender correctamente el asunto del diezmo. ¿Se debe diezmar en este tiempo?
¿Fue el diezmo solamente de la ley o es también el diezmo de la gracia? Diezmar, el no diezmar, lo lleva a uno a entrar en maldición. Estas preguntas, muchas veces quizás usted se las ha hecho. Quizás usted ha preguntado si yo debo de diezmar. ¿Qué sucede si yo diezmo? ¿Fue acaso el diezmo solamente para la ley o también es para la gracia? Quisiera que me acompañes al libro de Génesis. Por favor, seamos meticulosos en cada texto que le voy a estar impartiendo. Y por favor, préstele mucha atención, por favor, a las Sagradas Escrituras para que sean ellas las que te convenzan, las que te aclaren claramente el asunto del tema del diezmo. Génesis capítulo 14, le voy a dar tiempo que usted llegue a la altura del versículo 20, por favor. Yo sé que ya usted llegó. Dice la palabra del Señor. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mi amada iglesia, quiero hacerle así una pregunta. ¿Quién le dijo a Abraham que diezmara? ¿Por qué Abraham diezmó? ¿Y sabe por qué le hago esta pregunta? Porque esta pregunta, mi amado hermano, Dios me la hizo. Y esta pregunta de verdad tiene un misterio. Porque si no existía la ley, todavía no había una congregación en el tiempo de Abraham. Y si no existía la ley, y si no existía una congregación, entonces, ¿por qué la inquietud de Abraham de diezmar? ¿Qué lo llevó a Abraham a diezmar? La palabra diezmo es la primera vez que aparece en las Sagradas Escrituras en este texto. Dice que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec fue lo que en Abraham activó el dar el diezmo. Y dice la Escritura claramente que el sacerdocio de Melquisedec le dio tres cosas. Por favor, anótelas. Dice que le dio pan, dice que le dio vino y dice que le dio bendición. Mire, si vemos la obra tan maravillosa, tan profunda que tiene este texto, basado en la acción que está haciendo Melquisedec con respecto a cómo bendecir a Abraham, que le está dando los diezmos, dice que le está dando pan. Esto está simbolizando a algo que va a suceder más adelante. Que le está dando vino, que tiene que ver con un derramamiento que se va a dar. Y va a dar una bendición que va a tener trascendencia eterna para los que la reciban. Eso me hace a mí pensar de verdad
el misterio que guarda un texto como este en nuestro crecimiento espiritual con respecto a la palabra diezmo. Dice la escritura que Melquisedec es el rey de Salem. Este rey pronto iba a pasar a convertirse en Jerusalén, un sacerdote del Dios Altísimo. Dios se le muestra aquí con un nombre diferente. Se le muestra como el Elohim. Abraham reconoció el sacerdocio de Melquisedec y por consiguiente él le ofreció los diezmos de toda la posesión que había recibido por la victoria que había adquirido Abraham. Esto está en el versículo 16 de Génesis 14. Curiosamente, este incidente tuvo lugar antes que fuera instituida el linaje de Aarón. Esta linaje de Aarón tenía que ver con el sacerdocio que más adelante Dios iba a levantar. Era la parte del sacerdocio levítico que Dios tenía designado para el pueblo de Israel. Si meditamos en esto, basado en la ley mosaica, Melquisedec, a diferencia de esta ley que Dios iba a dar, este sacerdote no era de Israel. Melquisedec no pertenecía al sacerdocio de Israel, ya que ni la nación de Israel existía en aquel tiempo. Por favor, sígame. ¿Qué quiere decir esto? Que los levitas, siglos después, se iban a levantar como una tribu para llevar el sacerdocio y los trabajos que más adelante lo vamos a estar viendo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Melquisedec era eterno. Este sacerdocio al cual Abraham le dio los diezmos era un sacerdocio eterno. Después de Abraham, tome nota de esto que le voy a estar diciendo. Después de Abraham, pasaron 100 años y vino Isaac. De Isaac pasaron 60 años y vino Jacob. De Jacob vinieron los 12 patriarcas. Después de estos 12 patriarcas sale uno de estos 12 patriarcas y vino José. Y José se estableció en Egipto. Póngale mucha atención y sígame. Estando José en Egipto, establecido ahí, pasaron 430 años y vino Moisés. Estando Moisés asentado en el monte Sinaí, es donde Dios le va a dar las instrucciones de la ley que iba a depositar en las manos para que Moisés la transfiriera al pueblo. Esta ley iba a llevar como nombre la ley levítica o la ley sacerdotal. Por favor, acompáñeme al libro de Números. Por favor, libro de Números, capítulo 18, en los versículos 1 y 2. Le voy a dar tiempo que llegue, por favor. ¿Llegó? Mira lo que dice la palabra del Señor. Luego el Señor le dijo a Aarón: tú, tus hijos y tus parientes de la tribu de Leví
serán los responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario. Pero solo tú y tus hijos serán los responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Versículo 2. Trae a tus parientes de la tribu de Leví, tu tribu patriarcal, para que te ayuden a ti y a tus hijos a realizar los deberes sagrados delante del tabernáculo del pacto. Aquí claramente podemos darnos cuenta que Dios establece en la parte sacerdotal a una tribu específica. La tribu de Leví, que era a través de Aarón, el que Dios iba a levantar esta tribu para que se hicieran cargo de todo lo que tenía que ver con el tabernáculo y todo lo que tenía que ver con el pecado del pueblo, para que a través de Aarón y de sus hijos pudieran ellos ser los mediadores entre el pecado del pueblo y Aarón para con Dios. ¿Sí me están siguiendo? Amén. Cuando Dios da esta ley a Moisés en el monte Sinaí, dentro de esa ley aparece, escúchame bien, aparece la palabra diezmo, que el pueblo tiene que dar el diezmo. Por favor, acompáñenme al versículo 24, número 18. ¿Llegó? Números 18, versículo 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Vamos, por favor, desglosemos este texto para que usted vea la profundidad que tiene este texto basado en lo que para Dios representan los diezmos. Mira, porque a los levitas dice claramente, no les va a dar heredad. Ellos no van a tener heredad cuando repartan la tierra. Ellos van a tener solamente los diezmos. ¿De quién? Ellos lo único que van a recibir son los diezmos que el pueblo de Israel, el Israel de Dios, va a dar como ofrenda. Pero curiosamente, el diezmo no era específicamente para que se lo dieran a esta tribu. No, el diezmo es para el Señor. El Señor había asignado para que esta tribu se sostuviera de los diezmos que daba el pueblo. ¿Por qué? Porque era un asunto recíproco entre el trabajo que iban a hacer ellos para con el pueblo hacia Dios y ellos, en consecuencia, por agradecimiento, ellos iban a dar los diezmos que Dios les estaba pidiendo para sostener a esta tribu que no iba a tener heredad. ¿Me están siguiendo? Eran los diezmos los que tenían que sostener a esta tribu. Es importante, mi amado y mi amada del Señor, que usted y yo diezmemos al Señor para que su obra se mantenga. ¿Quiénes? Los que sirven como mediadores entre el pueblo y Dios, porque Dios es el que da al pueblo a través del hombre de Dios para que ustedes reciban los beneficios del corazón de Dios para ustedes y por consiguiente ustedes den el diezmo para sostener Dios a los hombres que él ha asignado en los diferentes puestos. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad?
aquí aparece algo que yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Malaquías, por favor, y vamos a entender lo que muchas veces se usa este texto, y hoy lo vamos a usar de una forma diferente para que usted vea algo diferente. Malaquías capítulo 3, los versículos del 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos, desglosemos este texto para poderlo comprender desde otra perspectiva. Y ya no lo usemos más como normalmente lo hemos usado. Dios, a través del texto anterior que leímos, le pidió al pueblo de Israel que diera el diezmo, porque Dios lo tenía asignado, ¿sí? Ese 10% para mantener a la familia de Leví, a los levitas. Era la tribu que no iba a tener heredad. Mi amado, Dios les dice, ustedes me han robado. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos dejaron de dar lo que se comprometieron a través de la ley de dar. Y por ende Dios le está diciendo, malditos sois. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo lo que yo les pedí que cumplieran. Porque al no dar, alguien va a ser afectado. Y era la gran familia de Leví que no iba a percibir cómo alimentarse ellos. Mi amado y mi amada del Señor, yo quiero que usted subraye esta palabra que le voy a decir. Malditos sois con maldición. ¿Qué quiere decir esto? Y ahora se lo voy a explicar. Porque si este texto de Malaquías 3:9 lo comparamos con Génesis 14, verso 20, usted se va a dar cuenta que en uno hay bendición y en este hay maldición. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está el meollo de este asunto? Eso es lo que voy a compartir con ustedes hoy. Yo les dije, ¿quieren la bendición de Dios? Y esto tiene que ver con el diezmo. Mi amado, el diezmo es la puerta que abre Dios para derramar bendición sobre las familias que le han creído a él. Si Abraham, escúchame, que no era del pueblo de Israel, porque Abraham era gentil como lo es usted y como lo soy yo. Un gentil que no tiene la dirección de una ley, toma la decisión de dar el diezmo. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Que en pocas palabras, Abraham era un hombre de Dios. Abraham era un hombre dirigido por Dios. Abraham tenía comunión, coinonía con Dios. Y cuando usted tiene comunión con Dios, a usted se le va a revelar la palabra diezmo. Y por consiguiente, a usted no se le tiene que pedir el diezmo. Abraham nadie le pidió el diezmo. Abraham voluntariamente se le reveló la palabra diezmo y por consiguiente él lo dio, pero lo dio a un sacerdocio que es diferente a este. Y ahora se van a dar cuenta. Vayamos un poquito más adelante.
y entendamos, ¿sí?, lo que dice la gracia con respecto al diezmo. Tome, por favor, nota de todo esto, porque el concepto del diezmo nunca más para usted será el mismo. ¿Dónde termina la ley y dónde empieza la gracia? ¿Dónde termina la ley y dónde empieza la gracia? La gracia empieza en la cruz. Ahí es donde empieza la gracia. Y esto, gracia, trajo un cambio radical en todo el concepto. ¿Por qué? Porque la ley y la gracia no son iguales. Y ahora se van a dar cuenta por qué. Por algo muy sencillo. Aquí va a haber un cambio de sacerdocio. En la gracia va a haber un cambio de sacerdocio. La pregunta, ¿por qué? Porque estando en el río Jordán y estaban juntos Juan, el Bautista, y Jesús, ¿sí? Cuando Jesús vino, el que estaba de sacerdote era Juan el Bautista. Eso está en el capítulo 1 del libro de Lucas. Era Juan el que era el sacerdocio en ese entonces. Recuerde que Juan viene de su padre, que era sacerdote, Zacarías. Ahora, Juan tiene que someterse a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el nuevo sacerdote según el orden, según el estilo, según el diseño de Melquisedec. Escúchame bien esto. 1000 años después de Abraham, 1000 años después de Abraham, David declara lo siguiente. Acompáñeme, por favor, al Salmo 110, por favor. Salmo 110, versículo 4, por favor. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí me están dando? ¿Quedó claro aquí? ¿Quién va a ser? David, a través de este salmo, está profetizando el sacerdocio nuevo que iba a venir. ¿A quién le dio Abraham los diezmos? Siendo Abraham un gentil, a Melquisedec, un sacerdocio eterno. Ahora viene Jesús, porque está siendo profetizado por David 1000 años después de Abraham, y dice que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta palabra orden tiene que ver con linaje. El linaje era del sacerdocio aerónico, que tiene que ver con Aarón. Salud. Esto usted lo puede encontrar en Hebreos capítulo 7. Por favor, acompáñeme a Hebreos capítulo 7. Póngale mucha atención porque aquí hay una gran diferencia. Hebreos capítulo 7, vamos a empezar a la altura del versículo 11, por favor. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón?
Y si cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Póngale mucha atención a lo que usted está leyendo para que usted pueda entender lo que le estoy explicando. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu Leví. Ese cambio resulta aún más evidente, ya que han surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote, no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. ¿Qué pasaje más impresionante? ¿Qué profundidad tiene este pasaje? Porque si Jesús trae un nuevo sacerdocio, tiene que haber un cambio de ley. ¿Por qué? Porque dijimos que a dónde llegó la ley y dónde empieza la gracia. La gracia empieza en la cruz. Y Jesús viene con un nuevo sacerdocio. Ya no lo que decía la ley con respecto a que la tribu de Leví iban a ser los encargados del trabajo del tabernáculo. Jesús no viene de la tribu de Leví. Jesús viene de la tribu de Judá. Y este sacerdocio, ¿sí? Como nunca ha operado en la ley mosaica, entonces, ¿qué quiere decir? Que este viene de un nuevo sacerdocio que tiene que ver con el de Melquisedec, un sacerdocio eterno. ¿Por qué? Porque el mismo versículo 16 dice claramente, por el poder de una vida que no puede ser destruida. El sacerdocio de Jesús que está mostrando aquí es un sacerdocio eterno. Eterno. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Me estoy dando a entender? Ahora, Jesús es el nuevo sacerdote según el modelo de Melquisedec. Él es el sacerdote eterno y perfecto. El sacerdote eterno que vive eternamente. Acompáñeme al versículo 24 del mismo texto, por favor. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio durará para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacerdocio leví iba a ser un sacerdocio momentáneo. Iba a ser temporal. No iba a ser eterno. Pero este sacerdocio que se iba a levantar en la gracia era según el orden de Melquisedec. Y este orden de Melquisedec es eterno. Ahora, si Jesús es eterno y el sacerdocio de él es eterno, y si Jesús es la cabeza, entonces, ¿qué tipo de sacerdocio tenemos nosotros? Por favor, apunte esa pregunta que le estoy haciendo. Si Jesús es la cabeza, ¿qué sacerdocio tenemos usted y yo que somos del pueblo de Dios, de los redimidos? Acompáñeme al libro de Hebreos, por favor, pero ahora en el capítulo 5. Hebreos, capítulo 5. A la altura del versículo 10, por favor. ¿Llegó? Hebreos 5, 10. Y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. Dice que Dios
Dios nombró a Jesucristo de la misma clase de Melquisedec. Óigame bien. Voy a hacer un resumen hasta aquí para no continuar hasta que usted me comprenda claramente lo que sucedió con Abraham y lo que está sucediendo aquí a la altura de Hebreos 5:10. Si Abraham, que era un gentil, que viene de una victoria y que recibe un gran botín, y que Abraham no tenía una ley que le dijera o que lo obligara o que le exigiera, como usted quiera llamarlo, que tenía que dar los diezmos. Entonces, ¿cómo se le despertó en su espíritu la palabra diezmo? Inmediatamente, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie lo obligara por una ley escrita, Abraham voluntariamente, por agradecimiento a la victoria que había obtenido, él da los diezmos. Dice que aquí, en Hebreos 5:10, que Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase de Melquisedec. Entonces, si Jesús es la cabeza, ¿qué tipo de sacerdocio tenemos nosotros? Mira dónde está la respuesta. Acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 2, a la altura del versículo 9. Por favor, vaya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey. ¿Son qué? ¿Cuál es nuestro sacerdocio? No es un sacerdocio de hombres. No es un sacerdocio por ley. Dice que somos un sacerdocio del rey. Si Jesús es la cabeza y es rey, nuestro sacerdocio es del rey. Si el diezmo Abraham lo dio a Melquisedec antes de que existiera Israel, y dice, mi amado hermano, escúcheme bien, y si nosotros tenemos un sacerdocio que es un sacerdocio eterno, esto es muy importante, nosotros no somos del sacerdocio levítico. Y si no somos del sacerdocio levítico, ¿qué quiere decir esto, mis amados? Que si nosotros no diezmamos, no entramos en maldición. Pero si no entramos en maldición, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no recibimos maldición, pero dejamos de percibir bendición. ¿Por qué? Porque Abraham recibió pan, vino y bendición. Y si el sacerdocio al cual nosotros pertenecemos, que no es del sacerdocio levítico, y si no somos del sacerdocio levítico, si usted no diezma, usted no va a estar en maldición. Si a usted le han dicho que si usted no diezma, usted está maldito, hoy le estoy diciendo que ya usted no entra dentro de ese sacerdocio, por lo cual, usted no va a estar en maldición. Pero si no está en maldición, usted va a dejar de percibir lo que recibió Abraham, que fue bendición. ¿Sí me estoy dando a entender, iglesia? ¿Sí me estoy dando a entender? Levánteme la mano si me está entendiendo.
Para mí es muy importante. Entonces, en el sacerdocio levítico, el pueblo, cuando recibe Malaquía, le dice, usted de la nación entera me han robado. ¿Por qué? Porque dejaron de diezmar. Ustedes están en maldición, los levíticos. Pero nosotros no somos del sacerdocio levítico. Somos de un sacerdocio según el orden, según el diseño, según el estilo de Melquisedec. Y si somos de un sacerdocio del orden de Melquisedec, entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a dejar de percibir la bendición. Ahora, escúchame esto. Si donde usted se congrega, escúchame bien esto. Si donde usted se congrega recibe pan, vino y bendición, de los diezmos a ese lugar. ¿Por qué? Acompáñeme al libro de Juan, capítulo 8, libro de Juan, a la altura del versículo 39. Le voy a dar chance que usted llegue. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham. Escúchame. Nuestro padre es Abraham. No, respondió Jesús. Pues si realmente fueran hijos de Abraham, hijos espiritualmente, seguirían su ejemplo. Vamos, voy a explicar este texto. Jesús está discutiendo con los fariseos sobre que ellos carnalmente, naturalmente, decían que Abraham era su padre. Esto era la declaración y ellos lo defendían a capa y espada. Entonces, Jesús les dice, ustedes no pueden ser hijos de Abraham. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Porque si fueran hijos de Abraham, espiritualmente hablando, ustedes harían las obras exactamente como las hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Abraham tenía una relación con Dios. Abraham era un hombre de fe hacia Dios. Abraham le era obediente y fiel a Dios, pero también Abraham le dio los diezmos a Dios, sin que una ley lo exigiera llevarlo a ese punto de dar los diezmos. Ahora, ¿esto qué quiere decir, mi amado hermano? Acompáñeme al libro de Gálatas, capítulo 6, pero ahora a la altura del versículo 16. Gálatas 6, versículo 16. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿De cuál Israel es usted? Usted no es la Israel del monte Sinaí. Usted es la Israel de la gracia, la Israel espiritual. Y si somos de esta, escúchame bien, si somos de esta, entonces, ¿qué quiere decir? Mi amado hermano, escúchame. Voy a darle el último texto que tengo para usted. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, verso 18. Póngale mucha atención cómo usted va a leer ese texto para que usted pueda
de verdad darle la interpretación correcta a este texto. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado, abolido, revocado, cancelado, derogado, invalidado, suprimido por ser débil e inútil. La ley y sus preceptos ceremoniales, símbolo y figura, porque eran solamente sombra de lo que había de venir. Este texto me hace llegar a mí a una conclusión basado en el tema que hoy estoy impartiéndolo a usted. Escúchame bien. Escúchame bien. Dice que la ley del requisito sacerdotal quedó anulado, quedó abolido. La ley ceremonial levítica quedó abolida, pero entró una nueva gracia. Y esta gracia es la que trae bendición, no maldición. Entonces, si la ley del sacerdocio levítico quedó abolido, ¿qué quiere decir? Que con ello se llevó la maldición. Quedó anulada la maldición. Entonces, ¿qué es lo que queda para el diezmo? ¿Qué si usted y yo no diezmamos? ¿Qué si usted y yo diezmamos? ¿Sí me doy a entender? Martita, ¿sí me doy a entender? Que la veo muy seria. Betito, ¿sí me voy a entender? Si la gracia vino a quitar la maldición, pero la gracia vino a traer bendición, ¿cuál es el resultado de dar el diezmo? Si nosotros decimos que Abraham es nuestro padre, entonces sigamos su ejemplo. ¿Es el diezmo solamente de la ley o también es de la gracia? No diezmar trae maldición, o más bien no diezmar deja de percibir la bendición. ¿Esto qué quiere decir? Que si la iglesia no está diezmando, está dejando de recibir la bendición. No está en maldición. ¿Le quedó claro? ¿Le quedó claro? Cualquier persona que a usted ahora le pregunte sobre el diezmo, entonces, ¿qué le va a decir usted cuando usted dice, yo quiero diezmar? ¿Sabe por qué yo quiero diezmar? No por estar en maldición, no, porque ya eso no existe. Es que yo quiero la bendición de Dios. Dice que Melquisedec bendijo. Acompáñeme a Génesis 14, versículo 16, por favor. Génesis 14, versículo 16. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Siga leyendo. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe
que es el valle del rey, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. ¿Usted me está entendiendo? ¿Quién bendijo a Abraham? Si nosotros que estamos en la gracia y somos de un sacerdocio eterno, ¿quién nos va a traer bendición? El diezmo, mi amado, existió antes de la ley. Nadie puede decir que la ley, sí, vino a traer el diezmo. El diezmo existió antes de que Dios diera la ley a Moisés en el monte Sinaí. ¿Qué quiere decir esto, mi amada iglesia? Algo muy sencillo y muy rico de entender. Abraham no dio los diezmos para ser bendecido, porque Abraham era bendecido. Abraham dio el diezmo porque Dios le dio a recuperar lo que había perdido. Si usted ha perdido la bendición de Dios, usted puede volver a encontrarla si hace lo mismo que su padre Abraham, según lo acabamos de leer en Juan capítulo 8, verso 39. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Nunca más vuelvas a creer de que no diezmes, estás en maldición. Pero por favor, piensa, si tú quieres la bendición que enriquece y no añade tristeza, dé el diezmo donde a usted le dan pan, vino y bendición. Y si usted está al frente de un hombre de Dios como lo está hoy, que le está diciendo a usted pan, vino y bendición, de los diezmos donde tú te congregas. ¿Alguna pregunta? Con demasiado gusto le contesto. Carito, si puede abrirlas. Pastor, ¿puedo hablar? Claro que sí, mi hermana Teresa. ¿Aló? ¿Puedo hablar? Sí, Teresita. Ok. Se me viene a la cabeza este texto de Ageo. Ageo 1:5 dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Yo a esto yo le podría llamar una maldición. O sea, maldición es que tiene esto me da la impresión de que maldición es como que ya se murieron de hambre, se están ahí enfermos y malditos, pero también esto es una especie de maldición porque no permite que usted sea prosperado, como dice la escritura. Es que es hasta que sobreabunde, usted lo leyó antes, sobreabunde. Yo no sé si estoy equivocada, pero el diablo disfraza las cosas de manera que usted crea que usted todavía no está como le digo, como no recibiendo bendición. Y en realidad, si no le damos primero a Dios,
estamos listos. Estamos listos. No sé, ¿qué me dice usted? Excelente, mi hermana Teresa. Excelente. Creo que una de los pasajes que leímos anteriormente estaba en Malaquías, capítulo 3, da claramente la respuesta a nuestra hermana. Yo creo que una de las cosas que nosotros debemos de entender, basado en lo que dice Malaquías, es que el primer lugar donde tiene que llegar la provisión es a la casa del Señor. Porque ahí es donde Dios va a distribuir la bendición a todos sus hijos, a todo su pueblo. Hay alimento primero en casa, dice el versículo 10 de Malaquías 3. La provisión de Dios se tiene que asegurar primero en la casa de Dios. Porque de ahí es donde se distribuye. Eso es como cuando hay una catástrofe a nivel nacional, ¿sí? Hay un lugar de almacenamiento donde todas las empresas siembran a ese lugar y ese lugar distribuye la bendición a donde está el padecimiento por la catástrofe. De la misma manera, si la casa de Dios tiene la provisión y cuyo pasaje acaba de tocar nuestra hermana Teresa en Ageo, está hablando de que ellos se desentendieron de la prioridad de ellos y empezaron a hacer lo propio de ellos. Si usted deja de dar a casa de Dios, usted va a dejar de percibir lo que Dios promete y que Él cumple. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, otra cosa, refiriéndose al mismo pasaje de Ageo, o sea, esas personas pues, no han dejado de percibir porque están sembrando y se están recogiendo, pero dice la escritura que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Y por ejemplo, esta gente en esta posición, dice, no recibe lo que quisiera recibir. O sea, están en cierto modo endeudados, preocupados, insatisfechos y etcétera y etcétera. O sea, realmente esto es algo más que una siembra. Esto es un convencimiento desde el propio corazón de cada quien. O sea, ¿quién está primero en nuestras vidas? ¿Quién está primero en nuestras vidas? En nuestras vidas está primero Dios. Y después de eso, Dios sabrá qué hace conmigo. Si me da mucho, si me da lo que ocupo, si me enseña como Él quiera enseñarme. Me llama mucho la atención las palabras que está diciendo nuestra hermana Teresa, basado en que nosotros creemos que la bendición de Dios es a través del salario percibido por la obra en el trabajo que nosotros hacemos en X empresa. La bendición de Dios va a llegar cuando usted siembra la primicia que le corresponde a Dios, y es ahí donde Dios va a dar su bendición. ¿Y cuál es la bendición? Que ese salario restante que a usted le queda, hablando del 90%, le va a rendir para todo y hasta le va a sobrar para guardar. Ese es el principio primario espiritual que entendió Abraham, sin que nadie le dijera. Por revelación, Abraham conoció la palabra diezmo y como tal dio la 10ª parte, porque eso es lo que significa en griego la 10ª parte, la palabra diezmo, y entonces Abraham lo dio. ¿Por qué? Porque él entendió por revelación lo que significaba recibir de Dios una verdadera bendición. ¿Alguna otra? También explica el pastor. ¿Sí, Nelita?
Sí, Betico. Quiero concluir con esto para que usted tenga una tarde maravillosa, de verdad. Quisiera que le prestes atención a esto que voy a concluir. Si abrí este momento para preguntas, era para darle la oportunidad a usted de cuál era el concepto que usted tenía del diezmo y cuál va a ser el concepto de ahora en adelante sobre obtener la bendición de Dios. Pero no quisieron preguntar, entonces voy a concluir. Después de esta enseñanza, mi amado y mi amada del Señor, nunca más tenga dudas sobre si debemos o no debemos diezmar. Si se quedó en la ley y quedó abolida, como dice Hebreos, o si más bien pasamos de maldición a creer de que estábamos en maldición porque creíamos que nosotros éramos de ese sacerdocio levítico y pasamos a un sacerdocio eterno que solamente lo que trae es bendición. Entonces, recordemos que si eso de ahora entender correctamente desde el principio bíblico de lo que significa el diezmo, entonces, de ahora en adelante, nunca más yo quiero dejar de percibir la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Oramos. Padre, fuente de bendición, la gran familia, esta familia linda que tú nos has dado para pastorear. Señor, nos lanzamos a un nuevo reto. Señor, el próximo domingo estaremos en un nuevo lugar. No es el lugar, Señor, al que vamos, sino más bien en la condición en la que vamos a ir tus hijos y tus hijas. Nosotros vamos a ir a llevar bendición a ese lugar. Señor, queremos sorprender ese lugar, no que el lugar nos sorprenda a nosotros. Señor, allá hay muchas almas, porque ese es un lugar público. Eso es un lugar estratégico para crecer y para dar a conocer el evangelio al cual nosotros hemos creído y en fe lo vivimos. Señor, que esta nueva etapa que vamos a iniciar la próxima semana, Señor, queremos ir con tu bendición. Señor, necesitamos tu bendición. No necesitamos plata, necesitamos bendición. Señor, no es lo que tenemos, no es lo que damos, sino en el estado espiritual, en cómo lo damos. Ayúdanos, Señor del cielo, a tener con claridad, Señor, que esta explicación que hemos dado hoy del diezmo, a las verdades absolutas a las que nos hemos confrontado hoy, de un sacerdocio, Señor, que queda abolido, que queda sustituido por un nuevo sacerdocio que es eterno. Señor, haznos entender, al igual que Abraham, Señor, que la primera cosa que nosotros debemos dar es sembrar la semilla del diezmo, para que en tu casa nunca falte el alimento para aquellos que necesitan en una circunstancia X poder dar la ayuda necesaria para poderles solventar la crisis que momentáneamente están pasando. Y que a través de eso, que en tu casa va a haber alimento en abundancia, tú nos vas a dar tu bendición. Y esto es lo que yo quiero sellar en esta mañana. Que tus hijos y tus hijas, toda la gran familia de Fuente de Bendición, volvamos a percibir la bendición.
no con temor de dar la 10ª parte, no importa la cantidad, sino, Señor, yo quiero recibir tu bendición. Ayúdame a darle prioridad a tu reino. Y, Señor, todo lo demás, Señor, será añadido, porque tu bendición la traerá añadida. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dador de vida, que da buen consejo, les bendiga hoy, mañana y siempre. Que tengan una hermosa, linda tarde. Les bendigo 1000 veces. Quedan en paz. Martita tiene un anuncio que darles para despedir.